igual. Desfijar. Ahora sí. Ay. A ver otra vez, ¿ya? Qué bárbaro. Bien, otra vez. Nada, caramba. Ay, sí, otra vez, sí. Entonces, cuando hablamos de la filogénesis, habíamos quedado en que era el estudio del origen de las especies, ¿no? Filo quiere decir hijo, especie y génesis, origen. Pero vamos a ir a especificar más el tema porque queremos saber cuál es el origen del sistema nervioso, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado y habíamos definido que la función del sistema nervioso era de registrar, procesar y responder a los estímulos medioambientales, primero para garantizar la sobrevivencia y segundo, con comportamientos inteligentes y creativos. O sea que el sistema nervioso iba a tener esa capacidad de llevar al individuo a responder y generar comportamientos de adaptación. Y para eso necesitaba entonces una estructura que responda. Habíamos hablado de la vida como una capacidad de reaccionar, ¿no? Una capacidad de generar una respuesta a energías, o sea, era el resultado de energías que iban a afectar una estructura y que esta estructura tenga la capacidad de reaccionar. Ahora queremos saber de dónde surge eso. Entonces, tenemos que buscar una explicación de lo que significa vida, ¿no? ¿Qué es la vida? Y todo el mundo se está preguntando, ¿y de dónde surge? ¿Cómo surge? Entonces, iniciamos con una teoría del Big Bang para tratar de explicar qué pasó en ese momento de que hubo una combustión, que estos señores, Friedman y Robertson Walter, generaron una teoría, un modelo que ahora se puede replicar y que en su momento hubo una gran explosión, una combustión que desintegró la materia en elementos atómicos de la materia y que estos habían sido el inicio de esta posibilidad que se generaba a partir de la expansión del universo y de la formación de la evolución de este mismo, ¿no? Entonces, esta es la imagen que tenemos como una gran explosión donde se ha desintegrado la materia y en partes mínimas, las partes más elementales de la materia. Estas partes elementales de la materia han generado y son producto de una energía. Entonces vamos a definir qué es energía
y este término viene desde diferentes acepciones y definiciones relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, surgir, transformar o poner en movimiento. O sea, esa energía es esa capacidad que genera un organismo que es capaz de transformar, ¿no? De generar procesos de transformación. Y esta energía además se puede interpretar desde diferentes dimensiones, o sea, la física, la química, todas las ciencias tienen un concepto de capacidad de reaccionar, pero queremos saber cuál es el origen. Entonces, Newton hablaba de que hay una materia que dice que tiene capacidad para realizar un trabajo. Entonces, el trabajo que es el comportamiento de un organismo, en este caso atómico, capaz de reaccionar a las energías. O sea, eso genera un trabajo, una acción, ¿no? Entonces, a partir de eso, se ve como el resultado de la interacción de factores medioambientales, ideales en este caso, porque estamos cerca a una fuente de energía, que es el sol, ¿no? Ubicados además estratégicamente, ni muy lejos ni muy cerca. Entonces, esta energía que el Sol genera va a llegar a este planeta, esta roca, en condiciones ideales para el desarrollo de nuestra forma de vida. O sea, eso no quiere decir que en los otros planetas, con condiciones biofísicas generados por estar más lejos o más cerca de esta fuente de energía fabulosa que es el Sol, no van a generar otras formas, ¿no? de biología. Eso es otra cosa, además. Entonces, el origen, tenemos que pensar en esta cercanía de una fuente de energía mayor que va a generar trabajo en los elementos, en la materia que hay en este planeta. Entonces, ¿qué materia? Atómica, ¿no? Este Big Bang ha desintegrado la materia en elementos atómicos, partículas las más pequeñitas de la materia, y que ahora sabemos que esto tiene un comportamiento, ¿no? Este átomo que forma parte, es una estructura la más pequeñita de la materia, no es una estructura sólida e inerte, sino que tiene una actividad, en este caso, iónica, ¿no? Porque había tenido, vamos a poder identificar componentes como el núcleo, los protones, neutrones, y que generan por una electropositividad o negatividad un campo electromagnético entre ellas, generando en esta interacción entre electrones y protones, o sea, carga iónica negativa y positiva, van a generar un comportamiento, un campo electromagnético, además que va a definir la identidad. ¿Qué es eso de identidad? Esto, ¿no ve? Esto, que se han podido establecer cargas eléctricas, peso molecular, ¿no? ¿Cuántos electrones hay en su órbita? Y que eso define una identidad. Y esa identidad define un comportamiento. O sea que el fierro se va a comportar atómicamente respecto a su peso molecular y al número de electrones y protones que tienen alrededor de su núcleo como fierro, que va a ser diferente, por ejemplo, del aluminio o del osmio o del calcio o del potasio, etcétera. Hasta ahí estamos entendiendo, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que este átomo tiene componentes, o sea, tiene estructuras que entre ellas, ahí sí, existe una relación. Y esta relación está determinada por principios biológicos. ¿Cuáles serían?
que las cargas eléctricas o positivas o negativas van a generar o una atracción o un rechazo. O sea que cargas contrarias se atraen y cargas iguales se repelen. Entonces eso va a significar ¿qué cosa? Un comportamiento. Entonces nos preguntamos, wow, entonces, ¿cómo aparece el sistema nervioso? Que va a ser una estructura capaz de registrar. ¿Qué es registrar? Es captar una energía selectivamente. ¿Cómo lo hace? A partir de esta interacción que va a tener la estructura o el organismo, en este caso una primera bacteria, con las energías que le llegan y que también tienen un tipo de carga eléctrica. Entonces, toda la comunicación para generar esta capacidad de reaccionar es electroquímica. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? A ver. Sí, les escucho, pero no les veo. Sí, digan sí o no, lo que sea. Perfecto. Ya, se entiende, ¿no ve? ¿Quién eres? Y tú me vas a decir, ¿ya? No les veo, o sea que solo por escucharles y que estén de acuerdo, entonces yo voy a seguir, ¿ya? Bien, entonces aquí hay un fenómeno que Stephen Hawking decía, hay un susurro desde que somos átomos. ¿Qué quiere decir este susurro? Hay una información predeterminada. Esta información está contenida en comportamiento de este átomo que solo se va a aliar con otros elementos si es que es compatible. Si no, no. ¿Entienden? Si hay compatibilidad, entonces va a hacer alianzas y van a formar moléculas. Y las moléculas van a formar estructuras cada vez más complejas y de ahí va a surgir un organismo unicelular, ¿no? Y poco a poco la evolución nos ha mostrado que más complejo, más grande el organismo, más grande y más complejo el sistema de dirección y de registro que conocemos ahora como el sistema nervioso. Entonces, esta compatibilidad significa que hay información en estos elementos atómicos que son compatibles unos con otros. De ahí que el chon, ¿no ve? Carbono, hidrógeno, oxígeno, son compatibles entre sí. O sea, ¿qué significa? Que hay una información predeterminada que va a garantizar que estos se encuentren y se fusionen y de esta manera formen los organismos vivos. Entonces, ¿qué principio biológico ahí encontramos? Que todos los elementos vivos tienen chon en su composición, en mayor o en menor cantidad, todos tienen esto. O sea que el principio de todo organismo vivo es este chon. Ahora, ¿por qué? Ahí está la explicación. Hay una información predeterminada que hace posible estas alianzas estratégicas, esta compatibilidad electroquímica, que hace posible que se alíen ciertos elementos y otros no. Entonces, ¿de qué depende eso? De factores externos, medioambientales, y que van a ser monitorados, ¿cómo es? Van a ser dirigidos por factores internos, intrínsecos de cada elemento, en este caso del carbono, del hidrógeno o del oxígeno. ¿Hasta ahí estamos? Bien, entonces es importante comprender este comportamiento que ahora está desarrollado mucho, porque ahora la explicación para todo es cuántica, ¿no? La física cuántica y la mecánica cuántica nos está explicando de que somos energía, somos organismos pluricelulares y cada celulita de nuestro cuerpo está formada por átomos. Y estos átomos, además, entre sí son compatibles. O sea que entre todos manejan una información que
ha sido predeterminada por alguien, por alguna inteligencia superior, que ha dicho, se van a reunir estos elementos y van a formar, y además en la evolución estamos viendo que va a haber una transformación de estos elementos desde que éramos una pinche bacteria. Entonces no hay que creerse que somos la cúspide de la evolución, porque si miramos para atrás en la filogénesis, vamos a ver que hay una continua transformación, pero ¿no? Predeterminada como especie. Por eso hay especies que han llegado a un límite, por ejemplo, los simios, los monitos, los chimpancés que habían tenido parecida una información genética, pero que no avanzan más están limitados en su transformación. Entonces, hemos debido ser una especie de bacteria, ¿no? Muy diferente, que ha logrado desde una formación orgánica tan simple, que era la bacteria, ha ido combinándose hasta desarrollar lo que somos ahora. No hay otra explicación. Entonces hay una manipulación genética. ¿Y qué es la genética? Es información que alguien tiene que codificarla. O sea, los genes son códigos genéticos y estos códigos, alguien ha tenido que hacer las mezclitas y han dicho estito con estito va a hacerse. O sea que todavía nos queda un montón de preguntas de dónde surgimos. Pero la lógica, ¿no ve? Nos está diciendo eso. Esa compatibilidad que ahora estudiamos, que ahora sabemos que la química, la electricidad, etcétera, van a generar alianzas y rechazos con ciertas estructuras, estos van a detonarse, o sea, van a activarse, van a dispararse, siempre y cuando el gen esté para recibirlos. ¿Entienden? Eso es clave que entiendan. Y ahora se llama eso una ciencia, la epigenética, que estudia estos factores que van a disparar la información implícita que hay en los genes y que la van a exteriorizar, la van a fenotipizar, siempre y cuando se encuentren estas informaciones y disparen la manifestación estructural de esta información genética. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Entonces, el origen de la vida es un proceso biológico, ¿no? Es un proceso biológico donde se manifiesta una reacción y una adaptación. Entonces, la adaptación ya es un proceso más evolucionado, es un proceso que requiere que haya una información previa. Eso tenemos que entender, ¿no? Esta información previa va a ser generada por la memoria celular. O sea, ¿qué quiere decir? Miren cuántos años. Estas son las fumarolas, que son fuentes hidrotermales. Ya hemos sabido, etcétera, que las condiciones medioambientales de la Tierra cuando en sus orígenes era agua contaminada, gases tóxicos, porque había un montón de volcanes, etcétera, ¿no? Pero habían dos elementos clave. ¿Cuáles son? La temperatura, a partir del magma, ¿no? El núcleo de la Tierra tiene una energía calórica ahí en combustión, y eso genera una temperatura. Entonces, ¿y temperatura en qué? Otro factor y componente clave de la vida, el agua, ¿no? El agua. Y vamos a ver que en todo el proceso filogenético de todas las especies surge del agua. La vida surge del agua. Y ahora vemos que tenemos 60% de agua en nuestro organismo. Entonces, tiene que tener un significado, no solo estructural, también fisiológico, que es a donde vamos a llegar, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las fuentes hidrotermales, estas fumarolas? Tienen 4.280 millones de años.
¿Qué se ha encontrado alrededor de estas fumarolas para tener esta tesis, esta teoría de que hay estructuras, organismos que han generado, entonces, comportamientos? Entonces tenemos que entender qué es comportamiento. Ya hemos hablado que es una expresión, ¿no ves? Una expresión de acciones, ay caramba, que los organismos ejercen sobre el medio exterior para modificar algunos de sus estados o para alterar su propia situación con relación a aquel. Esto dijo Piaget. Piaget es un señor que ha definido y ha determinado los estadios del desarrollo del pensamiento y los relaciona con el movimiento. O sea, es una materia, eh, neurokinesiología, que van a hablar sobre el desarrollo y la relación que hay entre movimiento y pensamiento. Pero para nosotros es útil comprender que el comportamiento es estas acciones que realizan los organismos, y estas acciones van a ejercer no solo influencia sobre el organismo, sino una influencia en el medio ambiente. Esto nos hace recuerdo el kefir o el lactobacilo que hemos hablado en clases, que cuando ponemos un lactobacilo que es un vaso de leche, pasado un tiempito, esa leche es transformada y es formada en yogur. Y le probamos, wow, y tiene un sabor, y además se han desarrollado microorganismos que son beneficiosos para nosotros. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que comemos? ¿Qué es entonces el yogur? Toda la transformación que ha hecho a partir de la interacción de estos lactobacilos que se han alimentado de la leche y han pasado por un proceso metabólico y han transformado la leche en yogur. Ahora es el popó, el pipí del lactobacilo positivo, ¿no? Son los desechos, las transformaciones que hace el organismo para generar energía, ¿no?, para sobrevivir como organismo, como lactobacilo, y que sirve a otro organismo para que cumpla funciones energéticas. En este caso, lo que hacemos es comer el yogur, y eso es buenísimo para nuestra microbiótica intestinal. ¿Se ubican? Entonces, todo lo que han hecho estos organismos en el inicio de la vida ha sido transformar el medio donde se han originado. En este caso, el agua, ¿no ve? Entonces, a ver, vamos a leer lo que dice este señor Valles en 1978. Dice, en el mundo físico, el comportamiento sería tanto la actividad observable, escuchen bien, la actividad observable como la no observable, ya que se le denomina pensamiento, percepción, imaginación, emoción o incluso cognición. O sea que aquí vamos a ir directamente, cuando vemos esto, que estos son fósiles de tubos de hematita, que son bacterias, creen que son las primeras bacterias que se formaron. ¿Qué vemos? Hace 3.770 millones de años. ¿Eh? Ahora piensen en ese tiempo. Y estos han encontrado como qué, como un patrón de comportamiento. ¿Qué les ha llamado la atención para definir qué es un organismo y qué es un fósil? Y que ha sido encontrada en el fondo del océano, justo cerca a las fumarolas. Entonces, ¿qué? ¿Por qué a los antropólogos, en este caso, los investigadores han dicho, wow, esta es la prueba de que el inicio de la vida y de un sistema nervioso ha comenzado como una bacteria? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Pues responda. Pregunta para el curso.
Dice, no sería de acuerdo a su comportamiento, actitud que tenía. ¿Y qué define en este caso la hematita, ese comportamiento y esa actitud? ¿Dónde está? La hematita es un fósil, pero han dicho, esta estructura está definiendo un comportamiento. La estructura sería... Dale, estás muy bien, dale, dale. No sería, según su estructura ahora, hay una palabra, la es pues, no es, Y ya lo hemos dicho además, a ver, sí, sí. solo tienen que relacionar. Muy bien, dale, dale. Se cortó tu comunicación. Sí, sí, está. Dale. Según, no sería según con la expresión como relacionado para tener que adaptarse a diferentes circunstancias que había en esos tiempos. ¿Qué hemos dicho? A ver, miren, otra vez vamos a ir para atrás. Tienen que relacionar, chiquillos, porque esa es la abstracción que tiene que hacer su cerebro para entender la neurofisiología. ¿Qué hemos dicho de esto a nivel atómico? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo se define el átomo? Por sus características. Por sus Por, cargas. por sus cargas. ¿Qué definen las cargas? ¿Por qué hay 122? ¿Por qué aquí les han puesto nombres? ¿Eso qué es? Una identidad. ¿Por qué el cobre es diferente del fierro? ¿Por qué? Entonces, ¿qué define su comportamiento? Cuando es expuesto, chiquillos, un elemento, cuando es expuesto a una exploración, en este caso, su peso molecular, ¿no ve? Cada uno tiene un peso específico. ¿Qué quiere decir específico? ¿Qué quiere decir específico? Es propio del fierro, quiere decir, que ningún otro elemento va a tener ese peso atómico, que ningún otro elemento va a tener la cantidad de electrones que tiene el fierro, ¿entienden? Y eso que genera una identidad, un patrón típico del fierro. O sea, el fierro tiene un comportamiento que está determinado por su estructura, por su cantidad de electrones, protones y además su compatibilidad con otros elementos. O sea, el fierro, a ver, lo más simple, ¿por qué no se mezclan y se fusionan el aceite y el vinagre? ¿Por qué no? ¿Se han preguntado por qué no? ¿Por qué no? Respondan, pues. Por, No, pues. por su A ver, composición. ahí está, mejor. Por su compatibilidad. Eso se llama compatibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el fierro tiene compatibilidad con algunos elementos sí y con algunos no. Y eso depende de sus características estructurales. ¿Entienden eso? ¿Sí?
Entonces, esa expresión de esta compatibilidad de alianzas, el oro, por ejemplo, dice que es blandito y para hacer joyas no usan oro puro, sino que mezclan, hacen aleaciones. ¿Con quién? Con el cobre, ¿no? Entonces, ahí le dan más estructura, pero eso, para hacer una joya, por eso le dicen de 24 quilates, de 18 y de 14 quilates. ¿Eso qué quiere decir? La cantidad de oro y la cantidad de cobre que tiene. ¿Entienden eso? Pero no le pueden poner, por ejemplo, fierro al cobre. No son compatibles. Dice que hay un rechazo, ¿no? Podemos bañarle, pero tenemos que hacer todo un proceso de modificación del comportamiento del oro para que acepte fijarse en su superficie. Y por eso hacen, ¿qué dicen? Está bañadito en oro, dice, ¿no? ¿Entienden eso? Entonces han tenido que disminuir la pureza del oro y hacer mezclas para que pueda aliarse con el fierro que no es compatible. ¿Entienden eso? ¿Sí? Ahora, digan pues sí o no. Sí, dice. Ya, perfecto. Entonces, cuando hablamos de la fumarola y de las hematitas que tienen esta estructura, entonces estamos viendo que tienen un comportamiento. ¿Qué es el comportamiento entonces? Es esta, el resultado de la interacción entre el organismo con el medio ambiente, con las energías del medio ambiente. ¿Y cómo ha generado ese comportamiento? Como tubitos, que son propios de la hematita. Entonces, la hematita, en esta interacción entre energías medioambientales y su identidad, va a generar estos tubitos. Entonces, ¿qué dicen? Ah, los tubitos no son azar, no es juego de la naturaleza, sino aquí está expresando el comportamiento de un organismo. En este caso, esta bacteria que se llama hematita. Y va más allá, porque estas hematitas, estas estructuras tubulares que tienen 3.770 millones de años, imagínense cuántas, dice hay un espacio de 13 millones, donde ha habido estos intentos de adaptación de microorganismos. O sea que esta hematita y es el resultado de 13 millones de intentos que ha hecho un organismo en adaptarse y en sobrevivir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una memoria. Hay una memoria para cada organismo, para cada entidad. O sea que cada elemento tiene la memoria de todos sus antepasados, así como el individuo, ¿no ve? ¿Qué apellidas? A ver, cualquier apellido, Pérez, ¿no ve? Pérez es el resultado de todas las alianzas que han hecho Pérez con Gómez, Pérez con Medrano, Pérez con Arias, etc. Y cuando llega a Mónica Pérez Goitia, ¿no? Es el resultado de todas esas interacciones genéticas para que la Mónica Pérez Goitia tenga esa identidad, esas características y que defina un comportamiento propio de Mónica Pérez Goitia. ¿Entienden? Espero. Entonces, la historia del universo y de la vida pasa por este principio biológico de que estos organismos elementales, básicos, primitivos, han generado una estructura suficientemente capaz de registrar, primero registrar, ¿no? ¿Qué? Temperaturas, como una fuente de energía calórica, en este caso la fumarola negra, y que alrededor se han establecido colonias de microorganismos. 13 millones de años han pasado
para que es como burbujitas, ¿qué dicen? Otra vez, ¿no? Son bacterias, ¿no? Que han sido producto de esta interacción y que han modificado el medio y que esta modificación ha generado estructuras cada vez más complejas y que estas estructuras no solo han modificado su comportamiento y su capacidad de registrar, sino que han modificado su entorno para generar mayor adaptabilidad, para facilitar la adaptabilidad de sus nuevas generaciones. ¿Entienden esto? ¿Puedo seguir o quieren que me detenga y explique? ¿Ah? Bueno, ¿alguien que me responda? Licen, ¿será que lo puede volver a explicar otra vez? Muy bien, muy bien. Bien, entonces, ¿cuál es el principio? Estos tipos son los que han propuesto esta teoría del Big Bang, ¿no? Han reafirmado, ¿Y qué sacamos de eso? Esta desintetización, desintegración de la materia en elementos los más pequeñitos que definen la materia, que son los átomos, ¿no ve? Estos átomos tienen un comportamiento de acuerdo al número de electrones y protones. Mire, ¿qué tiene el carbono 14? ¿No? Tiene un comportamiento definido por el número de electrones y protones, y que entre ambos, porque están cargados eléctricamente, van a generar un campo electromagnético. ¿Resultado de qué? De cargas eléctricas contrarias, ¿no? Entonces, cargas eléctricas contrarias han definido un comportamiento típico, que ahora ya lo conocemos y reconocemos, y diferenciamos a partir del estudio de la electroquímica, que ha definido estos elementos, ¿no? Ahora, estos elementos estaban desintegrados y diluidos ¿en qué? En el agua que había, y que además había un núcleo en esta roca, y ese núcleo no era inactivo, sino era dinámico y activo. ¿Qué generaba? Una energía. ¿Qué energía? Calórica. O sea que el agua caliente, chicos, a una temperatura es el material ideal para que haya alianzas entre estos elementos atómicos y se formen organismos. De ahí que comienza esta teoría que trata de explicar entonces cómo surge la vida. Si reconocemos ahora que la vida es una capacidad de reacción, ¿no? Entonces, y además que esta reacción está determinada por la identidad del organismo. Entonces, aquí vemos un átomo que va a formar lípidos, proteínas, ¿no? Y hay un tipo de proteína que se va a manifestar como bacteria, virus o mitocondrias. O sea, esta bacteria, virus, bacterias, están presentes en este planeta desde hace 477, ¿qué es? 47.770 millones de años. Es la forma más simple, y que tenía un elemento que era capaz de registrar las modificaciones medioambientales y generar cambios de comportamiento para adaptarse. De esa manera, en 13 millones de años, lograron adaptarse y generar comportamientos que son evidentes ¿en qué? En los fósiles que han dejado, como las hematitas y estas otras como rositas. Hasta ahí estamos. Y que estratégicamente se agrupaban y formaban cerca de una fuente de energía. ¿Qué cosa? La fumarola negra, que emitía calor y también un tipo de ceniza. Entonces, bacterias
ahí vieron condiciones ideales para su permanencia, su desarrollo y su posible modificación. Entonces comían la ceniza, la transformaban, y no solo servía para transformar el medio líquido, sino para generar energía para sobrevivir. Entonces, de ahí surgen nuevas alianzas, ¿no ve? Nuevas alianzas compatibles con el medio ambiente modificado. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya no era tan nocivo ese ambiente y de las energías ya no eran incompatibles con estas alianzas, sino que favorecían las alianzas de estos elementos atómicos y que formaban cada vez más sistemas y organismos cada vez más evolucionados. O sea, de una bacteria apareció un organismo unicelular, ¿no? Y ahí empieza a diferenciarse estructuras cada vez más especializadas, primero, para registrar, ¿no? Registrar los cambios que se alteraban en el medio ambiente. ¿Cuál era su medio ambiente? El agua. ¿Y por qué cambiaba? Porque todos sabemos que este planeta, en su movimiento de recorrido que hace alrededor del Sol en 365 días, además, ¿no ve?, genera un movimiento rotacional sobre su eje, por eso hay día y noche, y se aleja o se acerca a la fuente de energía que es el Sol, generando estos cambios en la temperatura. Entonces, estos cambios significan las estaciones, y entonces necesitábamos que esta bacteria registre estos cambios y modifique su comportamiento. Entonces, ¿qué vemos? Que hay una invernación, por ejemplo, en los animales, ¿no? Cuando hace frío. Vemos que podemos congelar ahora a ciertos organismos unicelulares. Un embrión lo podemos congelar años y luego modificamos el entorno del embrión y lo hacemos como despertar. Esa es la epigenética, ¿no? Entonces, este organismo necesita de una estructura capaz de registrar estos cambios y modificar tanto internamente como externamente. ¿Hasta ahí estamos entendiendo ahora? A ver. Sí, Lisa, gracias. Bien, entonces, estas modificaciones son parte de este proceso biológico que se llama evolución, adaptación. Entonces, ¿y qué muestra para ver que se adaptó o no? Muerte si no se adaptó. Y comportamiento si se adaptó. Entonces, el comportamiento es esa capacidad de reaccionar, modificar las formas de interacción con los elementos biofísicos, con las energías biofísicas a las que son sometidas, incluso modificando su estructura. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, inicialmente, ¿cuál era esa estructura que registraba estos cambios? Estos cambios externos y además cambios internos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cambios internos? Claro, esta estructura tenía que registrar la cantidad de energía que tenía esta bacteria para seguir viviendo o para morir. O sea, era la diferencia entre vivir y morir. ¿No ve? Entonces, ¿qué necesita para mantenerse funcionando una estructura? ¿Qué necesita? Pregunta. ¿Qué necesita un organismo para funcionar? La comida, licenciada. Eso, un tipo de energía, ¿no ve? Comida. Entonces, ahora, si le falla aquí energía para seguir funcionando, ¿quién va a saber de cómo va a comer? Entonces, quiere decir que hay una respuesta, ¿no ve? A una energía autogenerada que le dice comidita. Así como a nosotros ahora, ¿no? ¿Cómo es que diferenciamos? Tengo hambre y tengo sed.
Entonces, ¿quién nos hace tener conciencia de que tengo hambre? Y tomo agua y no le puedo engañar a mi cerebro o a mi sistema si tomo agua y agua. ¿Por qué? Porque necesita un combustible, ¿no? Para transformar la comida en energía para que funcione. ¿Quién? El sistema nervioso. Entonces, ¿qué necesitaba esta bacteria para seguir funcionando? Energía. Entonces, ¿qué hemos visto? Que había una sobrepoblación ya de bacterias y que consumían ese tipo de cenicita y que cuando proliferó la vida y la reproducción de este tipo de bacteria, entonces se acabaron toda esa cenicita que comieron. ¿Qué apareció? ¿Dónde surge? Oye, entonces tengo que comer otra cosa, ¿no ve? Esta ceniza ya no la blanquita, sino la oscura, y me adapto en su proceso de transformación o me muero. ¿Cuántas estructuras, cuántas bacterias habrán muerto y otras han logrado adaptarse? Pero ¿a partir de qué han logrado adaptarse? De la información que dejaron las muertitas. Entonces hay una memoria celular, una memoria de información que cada especie tiene por esta interacción que tienen sus antecesores. ¿Para quién? Para sus sucesores. Ese es un principio biológico también, que ahora sabemos que hay una memoria celular. Entonces, de esa manera, se han transformado. ¿Por qué? Porque han aparecido disparadores que han modificado las estructuras. Entonces, ha habido una estructura que ha dicho, oye, aquí todos mueren, pero allá estoy viendo unas cositas que podrían ser comidita, pero para eso tengo que aliarme con estas estructuras y movernos juntitas. Entonces aparece que alianzas estratégicas. ¿Para qué? Para formar estructuras cada vez más evolucionadas como esta, ¿no? Ya no es unicelular, sino es pluricelular. ¿Ven mi cursor? ¿Sí? ¿Ven mi cursor? Sí, Bien. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que ha habido alianzas entre organismos unicelulares, ¿no? Y que han dicho, vamos a poder comer si es que nos aliamos estratégicamente para abarcar, para ser más largas y tener más contacto con la comidita. ¿O para qué? Para movernos en búsqueda de la comidita. Entonces, ¿qué aparece? La membrana se especializa y se transforma en, primero, fusionarse y dirigir ya no solo a una célula, sino a organismos pluricelulares. Y de esa manera aparecen organismos cada vez más complejas que demandan un sistema de control, de registro y de control cada vez más evolucionado. Aquí vemos, ¿no? Aquí está la bacteria y que comienzan a formar una célula animal, un organismo unicelular, una diferencia de dos reinos, el animal y el vegetal, y luego aparecen, pero aquí está muy evolucionado ya como hombre y como mujer. Vamos a ir a otra imagen que tengo aquí, a ver, esto, ¿no? Esto que vemos aquí. Entonces, que la vida se transforma y se diversifica, pero la organización responde a principios biológicos, sinergias, ¿no? Aquí estamos, esto, ¿no? Aquí está el planeta, ¿qué se llaman? Los volcanes, pero había agua, que era un producto también de esta interacción, ¿no ve? Que alguien dijo, aquí hay una predeterminación, porque estos elementos atómicos no se alían porque sí, solo si son compatibles. Y esa compatibilidad es un comportamiento que está predeterminado. Entonces,
¿Se ubican aquí? Aquí están las hematitas, aquí están las fumarolas, las hematitas que van transformándose y modifican al mismo tiempo el entorno, ¿no? Hasta formar organismos pluricelulares. Entonces, para eso necesitan un sistema nervioso que contenga y que provea y dirija todo el organismo con un fin. ¿Cuál es el fin? Sobrevivir, generando comportamientos que garanticen esta sobrevivencia y que se puedan modificar. Entonces, miren cómo ha modificado no solo la composición del agua, sino también de la biosfera. Entonces aparece oxígeno como producto de esta interacción de estos organismos que han modificado el aire, el agua, la tierra y que han creado condiciones cada vez más favorables para esta proliferación y diversificación de las especies vivas, desde organismos unicelulares, bacterias, hasta organismos pluricelulares. Entonces, ¿qué ha pasado con un sistema nervioso pluricelular? Tienen que mantener, ¿qué cosa? El registro. Tienen que mantener los procesos de interpretación que hace el sistema nervioso. O sea, esto es bueno, esto me conviene, me escapo porque esto parece peligroso o me quedo. Y además que tengo que mantener una conducta sexual para que mi especie sobreviva. O sea, que tengo que cruzar o tengo que tener actividad sexual para mantener la vida de mi especie. Así que me importa, ¿no? Aquí los pececitos, ¿qué les importa si es su mamá, su hermana, su tía, su pariente, su vecina? Entre pececitos cruzan y cruzan y cruzan. ¿Y qué necesitan? La proliferación de especies. Pero eso, ¿qué significa? La sobrepoblación y acabar con el alimento. Entonces, eso ha ocurrido, se ha diversificado la biología, pero aquí que había, afuerita, había también otro crecimiento y diversificación de la vegetación. Entonces, siempre hay un cerebro, miren, siempre hay un sistema nervioso más avispado que otros. Si serían tan amables en apagar su micrófono. ¿Cuánto te metes con su No. Ay, no, te tuve mucho tiempo. Chicos, sus micrófonos apaguen. ¿Cuándo se hacen chapare? Heidi, tu micrófono. Gracias. Eso. Bien, entonces tenían un sistema sensorial, ¿no? De registro. Entonces vieron que aquí al borde había, wow, una posible fuente de alimento. Entonces ya se movían, ya había un sistema, había memorias, entonces van a la orillita y le comen. Pero para eso han tenido que modificar, ¿no? Su medio ambiente y han tenido que cambiar. El celecanto es un pez que han encontrado todavía en el África que tiene esta estructura, esta posibilidad, tiene ambos sistemas. O sea, tiene pulmones y branquias. Y de ahí sale cada vez, tiene que alejarse más del agua. ¿Por qué? Porque el alimento cada vez está escaseando, porque hay un montón de competitividad alimenticia. Entonces tiene que alejarse y tiene que modificar sus estructuras de aletitas ¿a qué? A patitas. Las salamandras, ¿han visto? Son peces con patitas, así mismo, ¿no? Entonces salen y aparece en la evolución un nuevo sistema nervioso. ¿Cuál sería ese nuevo? El reptil, ¿no? El reptil y ese comportamiento que tiene el reptil de procrear a través de huevos y no los cuidaba, ¿no?
ponía sus huevitos el cocodrilo y en la arena hacía un huequito y pronto, se iba. Seguía con su vida, entraba otra vez en ciclo de celo, otra vez con su abuela, su vecina, su mamá, ponía otros huevitos otra vez, ¿no? Es su ciclo. Pero, ¿qué vieron las especies? Aquí una amenaza de especie. ¿Por qué? Porque dejaban a los huevitos y entonces eran fácil presa de depredadores. Entonces, otra vez, ¡pling! La epigenética activa un gen que le dice, si no cambias, vas a desaparecer. Y aquí, ¿cuál es la información para todos los seres vivos? Sobrevive. Haz lo que sea, cambia tus estructuras, pero sobrevive. Entonces aparece una nueva estructura que es la hipófisis y el sistema endocrino, que va a garantizar que cambie esta forma de procrearse, ya no por huevos, sino aparece un cerebro mamífero. Entonces, ¿qué hace? Modifica la forma en que va a producir la cría. Entonces, cambia las estructuras y cambia el comportamiento. ¿Y qué ocurre? En el comportamiento hay alianzas. Ya no viven solitos como los reptiles. ¿Por qué? Otra vez recuerdan, ¿no ve? Que las alianzas estratégicas de vivir y convivir con los demás garantiza mayor posibilidades de sobrevivencia. Entonces aparecen las manadas de los animales, pero aquí tiene que haber un líder, otra vez la manifestación de un sistema nervioso que va a dirigir a los demás, un macho alfa, ¿no? Y aparece una sociedad donde cada participante tiene un rol, y dentro de ese rol, el líder es el que va a mantener una organización. Ese es el cerebro mamífero que genera comportamiento mamífero. Algo pasa en nuestra evolución y llegamos a que aparece un tipo de monito, un eslabón perdido, Homo sapiens sapiens, Australopithecus, Neandertal, hasta ahora, y siguen apareciendo más evidencias de que, diablos, ni el Neandertal ni el sapiens sapiens eran, sino era, aquí hay alguien ha acelerado nuestra evolución porque ha habido como un salto cuántico del animal y se ha desarrollado, ¿qué cosa? Otra estructura. ¿Sobre quién? Sobre un sistema nervioso mamífero. Sobre él se ha desarrollado una estructura súper evolucionada, nada más para nosotros. O sea, había un monito solo para que se vuelva humano, ¿no? Que desarrolló corteza y el área prefrontal. ¿Sobre quién? Sobre las otras estructuras que ya dejaron los reptiles, los mamíferos, y que el humano actual utiliza y genera aún comportamientos reptilianos, pero cada vez más evolucionados. Ahí estamos. Entonces, estos animales cordados, los que tienen médula espinal, su cerebro es el tronco del encéfalo, es la forma más simple, pero que el ser humano, por ser cordado también, porque tenemos médula espinal, entonces compartimos la amígdala cerebral que el mismo reptil, la misma viborita tiene una amígdala cerebral que lo que ve, al animal que ve, lo ve como amenaza o como víctima. Ataca, huye y tiene sexo, ¿no? Le interesa con quién, ¿no? Para mantener la especie. Pero aquí miren en el ser humano, qué distorsionado, ¿no? Tenemos comportamientos reptiloides, porque estamos reactivos, o atacamos, o huimos, y lo peor, el cerebro del hombre no diferencia si es su cría, ¿no? Y tiene sexo con guaguitas, etcétera, y ya toda una distorsión, que es el vestigio de un cerebro primitivo, totalmente primitivo. Aparece el mamífero, ¿no? Que está regulado por un sistema endocrino y que está relacionado a partir de la neurohipófisis, que se relaciona en forma de circuitos y además que lo relaciona el mismo tejido, ¿no?
Y luego aparece una corteza cada vez más evolucionada en los primates, los homínidos, y luego aparece el Homo sapiens sapiens, que desarrolla, y no se sabe por qué comió proteína, porque se le activó un gen que hizo desarrollar el área prefrontal, esta área prefrontal que solo nosotros tenemos, y la corteza cerebral. Todas conectadas con la más elemental, el cerebro del reptil, en forma de circuitos, ¿no ve? Circuitos o redes interneurales, y que en la ontogénesis vamos a identificar que parten a partir de 3 vesículas y que se relacionan entre ellas a partir de circuitos. ¿En cuántos? En 21 días, que han dicho. Hasta ahí estamos, a ver, voy a dejar de compartir. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ay, ya no puedo salir de esto. Bien, a ver, díganme qué hora es. ¿Han entendido? ¿Han entendido? Sí, dice, y son las 3:37 de la tarde. 3:37. Tenemos todavía una horita. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? A ver. ¿Quieren hacer un descansito? A ver, díganme. A ver, quiero mirarles sus caras para ver cómo estamos. En vivo y en directo puedo ver si están entendiendo. Ahora aquí enciendan sus cámaras, a ver. Entonces, ¿qué decimos? Que ha habido un proceso, ¿no? Ha habido un proceso de transformación, un proceso evolutivo donde se ha modificado, me voy a poner en pantalla, donde se ha modificado, pero aquí la modificación estructural desde que somos bacteria ha seguido una información determinada. O sea, lo que ha movido la evolución filogenética es una información determinada que ha transformado, ¿no ve? Se ha transformado porque había una idea de lo que se quería del ser humano. Cada vez estamos más cerca de explicarnos esto porque antes se leía, ya se sabe que toda esta información está dentro de los espacios que hay en las cadenas del ADN. Se creía que el espacio que había entre estas estructuras era basura, pero ahora sabemos que es ahí donde está esta información, de dónde venimos. Pero eso no es polémico, o sea, no hay que quedarse en eso y de dónde venimos. Ya sabemos que pasa la transformación por un proceso biológico, donde el comportamiento, que es lo que nos interesa, es el resultado de esta interacción entre las energías que nos afectan y como organismo energético respondemos. Ahora, entre esta interacción entre energías y organismo se generan comportamientos y esos comportamientos pueden ser dirigidos, ¿no ve? Pueden ser dirigidos ¿para qué? Para anular u optimizar el desempeño del ser humano. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito como fisioterapeutas? Optimizar la función. Entonces, ¿qué tengo que saber? Esto, que todo lo que todas las energías que yo, fisioterapeuta, ejerza sobre un organismo, sobre un cuerpo humano, va a tener consecuencias en la restricción o en la facilitación de la función. ¿De quién? Del sistema nervioso. O sea que todo lo que hacemos como fisioterapeutas, aunque no nos dediquemos al área de neuro, es meter energías para optimizar la función del cerebro. ¿Y cómo se expresa esa optimización de la función del sistema nervioso? En comportamientos, en capacidades. ¿Da para entender esto? Entonces, los fisioterapeutas no usamos nada más que el movimiento para modificar estos comportamientos.
Entonces tenemos que saber como principio biológico que somos energía. Entonces todo lo que yo le ponga a este organismo va a generar un registro, un procesamiento y una respuesta. Y la respuesta no solo es de un sistema, sino es de todo el organismo y de todos los sistemas de control. ¿Quiénes son? Sistema nervioso, sistema autónomo, sistema inmunológico, probiótica intestinal, el eje sistema corazón-cerebro. O sea, todos esos a partir de quiénes, de los efectores que vamos a involucrar. Músculo liso, músculo estriado, cardíaco y glándulas. O sea que nada de lo que yo haga en el organismo sobre el cuerpo del paciente va a ser indiferente para los otros sistemas de control. No puedo yo aislar solo una respuesta, solo quiero una respuesta motora. ¿Podemos hacer eso? No, no podemos. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque este circuito, todos estos, registran y van a responder, pero como organismo, no como sistema. ¿Está para entender eso, chiquillos? ¿Sí? Bien, preguntas. Lo que pasa es que ahorita, Diego, la energía está... Preguntas. Todos los planetas van a venir. ¿No hay preguntas? Bien, entonces, a ver un poquito más avanzaremos. Y entonces, estoy compartiendo ya pantalla. Ven, me voy a anular para que no interfiera. Yo me voy a borrar del mapa. Bien, ¿estamos en pantalla? ¿Sí? ¿Todavía? No, todavía ese no se puede ver. ¿Ya? ¿Positivo? Bien. Dice, no está compartiendo. Nada, otra vez. Ya. Otra vez. A ver. Ahora sí. Sí, Licen, ahora se ve. Ya. Entonces, ya, listo. Entonces, hemos tenido que comprender que hay una organización estructural. Cuanto más complejo es el comportamiento del organismo, más complejo va a ser las conexiones y las estructuras generadas. Por eso es que nuestra área prefrontal es la única tan desarrollada entre todas las especies, ¿ya? Y el grosor, sobre todo, del área prefrontal de la corteza es 1,5 centímetros, 6 capas de neuronas. Y lo más interesante es que tiene circuitos con todas las estructuras. Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué conexiones estructurales tiene el área prefrontal y todas las áreas con los sistemas de aferencia? ¿No ve? Entonces ahí vamos a ver, wow, claro que sí, ¿no ve? Claro que sí, claro que si hace una interpretación multidimensional, entonces necesita un cerebro cada vez más complejo, como este, ¿no ve? A ver, vamos a ver, tengo una de cerebros de diferentes especies, ahí está, ¿no? Miren el encéfalo en varios vertebrados, miren, ¿no? Miren lo chiquititos que son, que es suficiente para generar el comportamiento, porque son organismos simples, ¿no? Pero cuando hablamos del ser humano, hablamos de un sistema nervioso que no solo hace una interpretación instintiva, como en los animales, sino un análisis, hace una reflexión y genera además una multidimensionalidad de interpretaciones. Entonces puede frenar sus impulsos, no como el monito, ¿no? Que tiene rabia y aunque sea la
criadora le come, le muerde, etc. El ser humano, bueno, tiene comportamientos también bien primitivos, pero ahí la evolución nos está mostrando que podemos vivir entre iguales sin matarnos y comernos, ¿no? Aunque cada vez es, yo creo que menos debo decir eso, pero hemos generado ciertos comportamientos más respetuosos, más evolucionados, ¿no? Stephen Hawking, a mí me parece que este tipo nos ha dejado muchas respuestas que tienen cada vez más peso científico porque son más comprobables, ¿no? Y Stephen Hawking hablaba al último, porque era un ateo, hablaba de que había un susurro de Dios que daba esta información predeterminada a las especies para ir generando estas interacciones biológicas con un fin, que era el ser humano, ¿no? Entonces el ADN, esta cadena, parece que en estos espacios está la respuesta a esto. Pero ¿qué nos importa que la encuentren o no la encuentren? Nosotros tenemos que pensar que hay un proceso biológico de transformación, hay una interacción que el medio va a ser modificado por nuestro comportamiento y que el medio va a modificar nuestro comportamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que el ser humano, además de crear, que es otra cosa que no hay ninguna otra especie que ha creado herramientas que son con un fin, ¿no? Ha creado de la nada y que ha utilizado este cerebro para proponer estas cosas, esta tecnología, que haya sido copia, que haya sido lo que sea, ha generado transformación de un medio ambiente y que lo estamos llevando lamentablemente a la destrucción, ¿no? Hemos aprendido tanto de la naturaleza que la podemos controlar hasta cierto límite, ¿no? Porque no podemos controlar los terremotos, los tsunamis, etcétera, esas masivas respuestas de la naturaleza que hace a esta sobreexplotación que tenemos sobre la naturaleza. Entonces, esto es magnífico porque aquí el ser humano ha creado estos instrumentos y eso es inteligencia definitivamente. Charles Darwin habló sobre el origen de las especies por una modificación de la epigenética, ¿no? Pero creo que va más allá porque el ser humano cada vez a mí me sorprende más este avance tecnológico, pero no, hay una involución en el comportamiento respecto al otro ser humano, ¿no? Siempre tendemos a dominar y a someter al otro ser humano. O sea que no perdemos algo primitivo que es el poder sobre el otro. Y aquí hay un instrumento que es capaz de generar esta modificación de cada cerebro. ¿Qué creen que es? El conocimiento, chicos. El conocimiento que es capaz de despertar, que ha sido el fuego, como conocimiento, ha sido el fuego, la relación que ha tenido el primer hombre con el fuego, y lo ha podido controlar, lo ha podido replicar, ¿no? Y ahí ha desarrollado esta área prefrontal donde reside la inteligencia humana, ¿no? Bien, entonces el cerebro fantástico ha pasado por un proceso, ¿no? Está pasando por un proceso de adaptación de acuerdo a las adaptaciones y a los instrumentos que él mismo genera. O sea que toda la información es para el otro cerebro humano. Entonces ahora ya no hay pues esto, ni siquiera nos sentamos, ¿no ve? Sino hay un celular que está controlando nuestro cerebro y lo está involucionando. O sea, está llevando a que desaparezcan habilidades cognitivas que antes teníamos, miren, la planeación,
Miren esta postura fantástica y cada vez, ¿no? Nos estamos modificando. ¿Cuál será en 100 años nuestra modificación estructural? Y todo ha pasado por modificaciones del cerebro, ¿no? El cerebro que para hablar ha tenido que transformar esta caja de resonancia, ha tenido que modificar los arcos cervicales y lumbosacros para tener esta posición erguida, ha tenido que modificar el pensamiento y las cajas de resonancia para poder hablar, ¿no? Y el lenguaje, entonces, que es una función motora que expresa el pensamiento. O sea, lo que hablamos pasa por un proceso de planteación de propósitos. Entonces, mi cerebro ahorita está planeando cómo decirles a partir de las imágenes todo este concepto de evolución. La herramienta es clave en la manifestación de la inteligencia y la creatividad humana, y eso es otra cosa que nos diferencia de otros animales, y todo está dentro de esta caja de 1,5 kilos y cada vez pesa menos, o sea que quiere decir que hay una, ¿no? 1,500 gramos antes, hace 100 años, la literatura científica, y actualmente 1,200 gramos. O sea, ¿qué quiere decir? Que está ocurriendo algo y que todavía no estamos viendo los factores intrínsecos en esto. Hasta ahí, a ver, ahora sí, hasta ahí es suficiente información. ¿Preguntas hasta aquí? Bien, ¿han entendido esto? ¿Han entendido? Sí. Bien, entonces, esta filogénesis que hemos descrito como origen del sistema nervioso, en la próxima clase la vamos a replicar, pero desde el punto de vista ontogénico, embriológico. Entonces, todo esto, toda esta evolución que hemos visto en el agua, de una célula, etcétera, se reproduce en la ontogénesis, en el proceso ontogénico del cerebro humano. Y vamos a poder establecer la similitud como principios biológicos. Para eso es este tema. Entonces, les sugiero para la próxima clase leer embriología del sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, si no tienen otra pregunta, nos despedimos. Pasen buenas fiestas patrias y nos estaríamos viendo el día martes en clases. Pero miren, aquí entran 82 estudiantes y en clases no pueden entrar los 82. Pero lamentablemente ahora la clase tiene que ser en vivo. A ver, pero si ustedes me ayudarían a pedir, a solicitar que sea en línea, ¿ya? Así no tuviéramos que pasar por ese proceso de necesito campo para poner mi data y mi compu, y nos da un aula tan pequeñita para tanta gente, ¿ya? Bien, nos vemos, adiós, si no tienen